que quiere decir trabajo comunitario para el bien común. Entonces, jugando con las palabras en el matequio, hacemos cosas tanto para alumnos como profesores, buscando estar mejor aquí en la facultad. Entonces, los invito a que estén pendientes de nuestras actividades y los invito, si se les ocurre hacer algo, son bienvenidas las ideas. Y ahora tenemos aquí a Faustino Sánchez, que nos va a platicar sobre faceta académica del general Felipe Ángeles. Uno se pregunta, Felipe Ángeles, a mí me suena aeropuerto, y si es lo que tenemos de conocimiento, ¿no? Es un general, pero ¿qué tiene que ver con nosotros, Fausto? Entonces aquí Faustino nos va a platicar qué tiene que ver con nosotros. Gracias, Faustino, por aceptar la invitación. Nos dejo con Faustino. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores del Matequio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, la imagen más difundida de General Ángeles está asociada con la construcción de un aeropuerto. Pero mucho antes de ser aeropuerto, Felipe Ángeles fue un general que vivió, luchó, participó, enseñó, etc. Mucho antes del aeropuerto, más de un siglo antes. Entonces, la plática que les preparé está basada en este libro, en el libro Felipe Ángeles, el general revolucionario y el generoso académico, entre la milicia, la física y las matemáticas. Quizás la faceta más conocida de Felipe Ángeles es su participación durante la Revolución Mexicana, y sin duda la participación que él tuvo en la Revolución Mexicana fue muy importante. Sin embargo, hay una parte de su vida, la que va de 1890 a 1907, donde además de su carácter de militar y sus trabajos asociados a la milicia, fue un destacado académico. Y su labor académica la desarrolló en docencia, en el Colegio Militar, en la Escuela de Aspirantes Paramilitares y en la Escuela Nacional Preparatoria. En estos tres sitios impartió clases de distintas asignaturas. Lo mismo geometría descriptiva, lo mismo balística, lo mismo mecánica analítica, etc. Y entonces, cuando yo me enteré de eso, mucho antes del aeropuerto, mucho antes de que me hicieran famoso con el aeropuerto, yo leía cosas asociadas a este personaje. De hecho, las lecturas que empecé a hacer de él están más asociadas a mi inquietud que he tenido desde siempre de entender con mayor cercanía a este proceso tan importante de México, la Revolución Mexicana. De esto hace mucho tiempo yo empecé a leer sobre la Revolución Mexicana, y en esas lecturas me encontré con este personaje. Y este personaje me llamó mucho la atención porque, aparte de su papel como general en la Revolución Mexicana, después voy a pensar un poquito dónde exactamente y en qué contextos. Me llamó la atención que los historiadores destacaban su preparación, su alta preparación en física y matemáticas, y la facilidad que tenía en estas ciencias. Y entonces, pues yo, trabajando en la Facultad de Ciencias, en el departamento de matemáticas, pensé, pues entonces yo debería ser capaz, al menos intentarlo, de entender los trabajos de él. Y entonces empecé a buscar trabajos de él, y me di cuenta que fue muy productivo. Yo creo que publicó alrededor de unos 12 a 15 trabajos, artículos, entre artículos científicos y notas de clase para estudiantes. Entonces, cuando yo puse en este libro Generoso Académico, es verdad, le interesaba mucho dar clases
de forma generosa, escribir sus notas dirigidas a estudiantes. Ya precisaré en su momento cuáles. Y entonces me puse hace unos años a sistematizar mis lecturas sobre el general Felipe Ángeles, y la síntesis de esas lecturas fue este libro, que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México. Y si uno le echa una mirada al libro, pues hay sobre todo un capítulo lleno de ecuaciones. Cuando llevé el PDF al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y le platiqué el contenido al director del INERM, que es un historiador muy conocido, se llama Felipe Ávila, le dije: oye Felipe, el libro tiene un capítulo muy técnico de física y matemáticas, pues con el rigor que los matemáticos y los físicos hacen sus cálculos. Se me quedó viendo así con mirada muy expresiva y dice: es que no hay un libro escrito sobre Felipe Ángeles en el que se aborde de forma integral su vida, el papel de él durante la Revolución Mexicana y la parte académica. Dice: eso me parece algo valioso, eso no hay un libro así. Y yo, medio dejando ir la imaginación, dije: entonces eso quiere decir que este ingrediente que tiene el libro va a decidir si se publica o no. Y Felipe Ávila me dijo días después: Faustino, te comunico que tu libro ya fue evaluado y fue aprobado para su publicación. Y entonces, claro, me puse bien felipote, hablando entre Felipes. Felipe Ávila, director del INER, y Felipe Ángeles. Entonces, el libro está publicado como libro digital. Ustedes pueden acceder a él en la página del INER y pueden bajar el libro en versión digital, gratis. Cuando me dijeron que iba a ser digital, yo pregunté: ¿y que sea digital quiere decir que todo el mundo tiene acceso a él de forma gratuita? Y me dijeron: sí, así va a ser. Y entonces les dije: de acuerdo. Sí me interesa que sea un libro de acceso gratuito, que esté al alcance de quien quiera. Todos lo pueden bajar. Yo mandé a imprimir unos, la Fundación Sánchez Garduño, que es generosa, imprimió algunos ejemplares, tengo yo algunos en mi poder. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, el contenido de la plática. Entonces, primero les quiero presentar una serie de imágenes que hacen un recorrido de la vida del general en imágenes. Después me centraré ya en los aspectos técnicos asociados a su labor académica, que, como dije, es de 1890 a 1907, salvo algunos periodos cortos de estancias que tuvo el general en Francia. Después quiero ponerle la lupa a los aspectos un poco más técnicos de estudios que realizó sobre balística. Lo que se conoce, balística es una rama de la mecánica y se divide en dos: balística interna y balística externa. Básicamente de lo que se trata es de abordar el problema de la trayectoria que sigue el proyectil cuando éste se encuentra aún dentro del arma. Pueden imaginar el tremendo cañonzote. Entonces, la trayectoria que sigue dentro del arma y el diseño que debe tener en la parte interior del cañón. Porque, por ejemplo, si el cañón está liso por dentro, eso tiene un efecto en la forma en la que sale el proyectil. Lo usual es que no sea liso, sino que tenga rayaduras a lo largo del cañón. Entonces, esa es la balística interna. Y la balística externa, de lo que se trata es de fijarse en los factores que influyen para cómo sea la trayectoria una vez que el proyectil es disparado. ¿Estamos? Y después quiero centrarme en otros aspectos en los que les presentaré algunas ideas
asociadas al pensamiento de Ángeles, en aspectos filosóficos e ideológicos que le daban fundamento a su quehacer. Y yo ubico en términos de la vida del general el periodo de 1915-1918 fue el periodo en el que principalmente pulió esa parte filosófica e ideológica a través de lecturas que hizo y después de publicaciones que realizó, que me parecen muy interesantes, ya los voy a comentar en su momento. Bueno, aquí es esto rápidamente, nada más a manera de resumen. Ángeles nació en Zacualtipán, actualmente estado de Hidalgo. Fue un héroe de la Revolución Mexicana, militar de carrera, teniente técnico de artillería y, según la opinión de algunos de sus contemporáneos europeos, un gran matemático. Este personaje fue básicamente puesto en el ostracismo por los regímenes revolucionarios, post-revolucionarios, es decir, después de la Revolución Mexicana, porque los regímenes post-revolucionarios no toleraban que se hablara mal de la Revolución Mexicana. Y Felipe Ángeles fue un crítico de algunos personajes de la Revolución Mexicana, especialmente lo fue con el Barón de Cuatro Ciénegas, especialmente. De hecho, tuvo enfrentamientos muy serios con Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza se nota que era rencoroso. Y de hecho, la muerte del general Ángeles se debió a una orden de Venustiano Carranza. Ya les comentaré cómo está esto. Los cambiamos algo. Muy bien. Entonces va la primera parte de la plática. Felipe Ángeles en imágenes. Miren, hay muchos libros escritos actualmente ya están a la venta sobre Felipe Ángeles. Está desde una obra de teatro debida a Elena Garro, Felipe Ángeles, en la que básicamente ella reconstruye la forma como se dio el consejo de guerra al que fue sometido Felipe Ángeles, que lo condenó a cuello. Está una novelada escrito por Ignacio Solares, La Noche de Ángeles, que me parece de una belleza increíble en su estilo novelado. Esa imagen que está ahí representa, en la de medio, representa al general Felipe Ángeles viniendo de su último exilio en Estados Unidos y regresa a México con la idea de contribuir a la pacificación del país. Y él esperaba que se encontrara en México mucha gente ya organizada, que estuviera interesada en participar en esta pacificación. Y chin, es el general Ángeles en su soledad. Fueron realmente muy pocas personas las que estaban interesadas en participar, en pacificar el país. Pero de estos libros me parece que el mejor documentado, el mejor escrito, sin duda el mejor libro escrito sobre el general Felipe Ángeles es el escrito por Adolfo G. Felipe Ángeles, el estratega. Pero al historiador muy conocido, ya murió hace unos 3 años quizás, le faltó una parte muy importante, la parte académica de Felipe Ángeles. Y entonces, pues por ahí entramos desde ciencias. ¿Saben? La siguiente, por favor. El general Felipe Ángeles se casó con doña Clarita Krause cuando debía haber tenido como unos 30 y poquitos. Ahí está la foto de la boda. La siguiente. Durante ese periodo, durante su matrimonio, por ahí, fue cuando hizo su labor académica y publicó varios artículos, ya dije, entre ellos este par de artículos a los que me referiré más adelante. Del arreglo del tiro de la artillería por Felipe Ángeles, cuando Felipe Ángeles era capitán primero de artillería y profesor en la escuela militar. Y aquel de las velocidades y presiones del arma por Felipe Ángeles, y ayer aquel también capitán segundo de artillería, ¿verdad? Así bonito. Profesor de la escuela. Bueno, de estos me referiré a ellos más adelante. Después, durante la Revolución Mexicana, al estallido de la Revolución Mexicana, Felipe Ángeles no estaba en México, estaba comisionado en Francia para afinar estudios sobre balística.
y les escribe al secretario de guerra que él quería venir para incorporarse al movimiento armado, y le dice el general de guerra, se apellidaba, no era Peña, no me acuerdo, y le dice que no. Pero una vez que toma poder Madero, Porfirio Díaz se va de México, nombran un presidente interino que se encarga de organizar las elecciones y las gana Madero de forma apabullante. El dúo fue Madero-Pino Suárez. Y entonces Madero, una vez que toma posesión, manda a traer a Felipe Ángeles para que se incorpore a su equipo. Y en la imagen que ahí aparece, esto debe ser en el castillo de Chapultepec, aparece a la izquierda de Madero, aparece su secretario de guerra, que ya no era el que estaba antes cuando estalló la revolución, de apellido Peña, él es Peña. Después a la derecha de Madero, él es Pino Suárez, y a la derecha de Pino Suárez está Felipe Ángeles. Y entonces Madero le pide a Ángeles que se encargue del colegio militar. Y entonces se incorpora al equipo de Madero, que en general no era general todavía, Ángeles siendo director del colegio militar. La siguiente debe ser una ceremonia otra vez con Madero. Ahora Ángeles está a la izquierda de Madero. Creo que estuvo a la izquierda de Madero en más de un sentido. Y a la parte de derecha, también en otro sentido, está el general de guerra del gabinete de Madero. Después, una vez que toma posesión Madero, ustedes saben que hubo oposición, digamos, a su presidencia. Hubo oposición de los viejos partidarios de Porfirio Díaz, de partes de las clases acomodadas, y entonces una parte del ejército se subleva contra Madero. Esto se conoce en la historia como la decena trágica. Pero un poco antes de la decena trágica, y estando Ángeles como director del colegio militar, decide Madero enviarlo para dialogar con los zapatistas. Y entonces, y eso marca una diferencia muy importante entre el trato que le daba el gobierno federal a los zapatistas cuando mandan a Felipe Ángeles a tratar con ellos. Felipe Ángeles fue sin duda alguien que entendió a cabalidad la lucha de los zapatistas por su derecho a la tierra, y entonces él fue a dialogar con los zapatistas. Zapata le tuvo mucha estima y aprecio al personaje, porque a diferencia de sus antecesores que llegaban a Morelos y era a arrasar con los pueblos zapatistas, arrasando casas, quemando casas, violando mujeres, un desastre y medio que hicieron los militares previos a Ángeles. Ángeles adopta una posición muy distinta, entiende la justeza de las demandas por el derecho a la tierra, y el trato personal que tiene con Zapata es muy diferente. Aquí está esta imagen, estando Ángeles en tratos con los zapatistas en muy buenos términos, en términos respetuosos, ya no guerra, sino más bien tratar de entender la problemática. Se levantan, como dije hace un momento, una parte del ejército en la Ciudad de México. Y viene la llamada decena trágica, que según yo debería ser 14ª. Pero esto lo digo y doy razones, porque no fueron 10 días, fueron más. Y en esta fotografía, las fotografías que pueden ver ahí, ven al general Ángeles en la primera, con un casco de color blanco y un abrigo largo. Ese es Ángeles. Y el señor que está de espaldas, el militar que está de espaldas, él,
es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, resulta que aquí hubo en la historia, eso ocurrió, una vez que se levanta una parte del ejército en contra de Madero, se nota que Madero no confiaba mucho en el ejército y entonces decide hacer el viaje de la Ciudad de México, exactamente el día que estalló el levantamiento, el 9 de febrero de 1914. Y entonces se va, hace el viaje a Cuernavaca, donde estaba Ángeles, y le pide que se venga a la Ciudad de México con su destacamento que tenía allá y para que lo defienda, ¿no? Como que se nota que no tenía mucha confianza en Victoriano Huerta. Pero se nota también que Madero era muy institucional y el que tenía más alto grado militar era Victoriano Huerta, era general de división, mientras que para ese entonces Ángeles era general brigadier. Y entonces, guardando la institucionalidad, Madero nombra a Victoriano Huerta el jefe de la plaza, es el término que usa. Básicamente es quién lo va a defender de los alzados. Y Victoriano Huerta empieza a hacer labor, híjole, lo que es, la historia de México está llena de traiciones y de mentiras y de, bueno, dobles caras. Y en el caso de Victoriano Huerta además era bien pipa, era borrachín. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y entonces resulta que durante el día, así lo puse en el libro, durante el día le decía a Madero, mañana caen los sublevados, mañana terminamos con ellos. Ese era de día. Y en las tardes, noches se reunía junto con otros diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos con Henry Lane Wilson, que era el embajador de Estados Unidos en México. Y allá planeaban qué hacer con Madero. Y allá diseñaron la alzada propiamente. Y allá decidieron, después el brazo ejecutor fue Victoriano Huerta, asesinar a Madero. Y una de las cosas que hizo, bueno, pusieron a Ángeles como subordinado de Victoriano Huerta, por grado de diferencia de grados militares. Y está documentado que los cañones que le puso Victoriano Huerta a Ángeles, estaban algunos averiados, no tenían mirilla, unos de ellos. Entonces, pues, ponte a ver si con los ojos, a ver si allá le da. Entonces, poco pudo hacer en términos militares Ángeles, por el tipo de armamento que le pusieron. Después, una vez que derrocan a Madero, que lo fusilan, junto con Pino Suárez. Bueno, primero los tuvieron presos en el Palacio Nacional. Y también apresaron ahí mismo a Felipe Ángeles. Y una noche de esas, debe ser como el 22, de febrero, sacan de la prisión a Victoriano, a Madero y a Pino Suárez y se los llevan hacia la penitenciaría, hacia Lecumberri. Y en la parte de atrás de Lecumberri, ¿conocen ese rumbo? Ahí sueltan primero a Pino Suárez, lo matan, Madero se da cuenta, pero pues no puede hacer nada, atado y vigilado, etc. Y enseguida se matan a Madero. Y a Ángeles lo dejaron mientras en el Palacio Nacional, a él no lo tocaron. O sea, Victoriano Huerta era borrachín, pero no era tonto. Sabía que Felipe Ángeles tenía mucha presencia en el ejército. Entonces, matar a Ángeles le iba a tener consecuencias graves, porque muchos de los altos medios del ejército habían sido alumnos de Ángeles en el colegio militar. Y entonces, una vez hecho eso, le hicieron un juicio a Ángeles y lo mandan al extranjero. No lo querían acá en México, ¿no? Y entonces se fue a Francia, creo. Estuvo muy poco tiempo y en eso se levanta el Barón de Cuatro Ciénegas, Carranza, en contra de Victoriano Huerta y crea un ejército, el ejército constitucionalista, cuya finalidad era rehacer la Constitución del 57.
quitarle la ilegalidad a Huerta. Y entonces se incorpora, entra por Estados Unidos y se incorpora con Carranza. Ángeles es el que está en medio, arriba, aquí, así. Y entonces entran, conocen de cerca la personalidad y el tipo de pensamiento de Carranza, se da cuenta que Carranza era ambicioso realmente en términos de poder. Y entonces no le gusta ni la ambición ni toques autoritarios que tenía Carranza. Y entonces decide dejar de colaborar con Carranza, que le había dicho que lo iban a nombrar secretario de guerra, que a la mera hora, porque se opusieron los generales de Carranza, Álvaro Obregón destacadamente, no lo nombra secretario de guerra. Y entonces decide unirse a la División del Norte, de Pancho Villa. ¿Sí? Y esa combinación entre la técnica, la estrategia militar asociada a la balística y el conocimiento de campo y digamos, el contacto popular que tenía Francisco Villa, hicieron un equipo muy exitoso. Esta imagen corresponde a la toma de Zacatecas. El cerro que está ahí es el cerro de la Bufa. La siguiente, por favor. Aquí están los dos generales, Francisco Villa y Felipe Ángeles, dialogando justamente en la toma de Zacatecas. Una vez que logran echar a Victoriano Huerta, entonces todos los que habían participado en esta parte revolucionaria deciden hacer una convención para ponerse de acuerdo qué hacer con el país. Y entonces se reúnen, al principio eran solamente carrancistas, después ya le abren un poquito para los villistas, incluido Ángeles, pero Ángeles dice, oigan, estamos incompletos, nos faltan los zapatistas. Y entonces comisionan, la Convención de Aguascalientes, comisiona a Ángeles para que vaya a invitar a los zapatistas a Morelos. Y aquí está, esta foto me encanta, es una belleza, es un poema literalmente. Ahí ven a Emiliano Zapata y a su izquierda es Felipe Ángeles y a su derecha es otro de los enviados, Rafael Buelna. Y entonces esa foto fue cuando los fueron a invitar a los zapatistas. Y los zapatistas, ante Ángeles, que lo respetaban mucho, porque les dio un trato deferente, accedieron. Y entonces se trajo a los zapatistas para incluirlos en la Convención de Aguascalientes. Y una vez ya estando reunidos todos allá, deciden, como señal de que iban a respetar los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, firmar la bandera. Todos los generales que participaban ahí, todos los comisionados de esta convención. Por ahí debe estar Felipe Ángeles firmando justamente la bandera. Es el que está en la izquierda. Pancho Villa la firmó. Pero cuando la convención decide ponerse el adjetivo soberana, eso ya no le gustó a Carranza, porque el soberano era él. O sea, realmente decirse soberano a la convención era quitarle poder a Carranza, y eso no lo toleró Carranza, y se sale de la Convención de Aguascalientes. Se sale y se va hacia Veracruz con su ejército, entre ellos Álvaro Obregón, y se quedan solamente los zapatistas y los villistas en la convención. La siguiente. Eso fue en esos tiempos. La siguiente. Y después, una vez que se van los carrancistas a Veracruz, que era la trinchera, bajan del norte los de la División del Norte, de Aguascalientes en este caso, y del sur llegan los zapatistas y entran a la Ciudad de México. Por aquí está el Hotel Regis, por ahí, si no recuerdo, el Hotel Regis, es verdad. Y ahí está el general Ángeles entrando a caballo. Entonces se reúnen se dividen, ¿no? Entonces los constitucionalistas alrededor de Carranza y los convencionistas alrededor de Zapata y Ángeles. Así.
Pero resulta que Carranza triunfó de esa lucha, de ese enfrentamiento entre constitucionalistas y convencionistas. Y entonces, destacadamente, Villa pierde frente a Álvaro Obregón en el Bajío, en el Bajío. Y Ángeles se distancia un poquito de Villa y al ver que pues, no pudieron hacer gran cosa, decide irse a Estados Unidos y se exila en Estados Unidos. Y por allá anduvo un tiempo organizando a mexicanos que estuvieron allá, con la intención de regresar a México y contribuir a la pacificación. Y en una de esas que viene, ya estando en México, como un año y cacho después, pues andaba atrás de él en las montañas de Chihuahua. Finalmente lo capturan, por ahí por noviembre del 19. Lo capturan, le crean un consejo de guerra. Felipe Ángel está sentado en la extrema izquierda de la foto. El que está al fondo, en la extrema izquierda, el fondo, es Felipe Ángel. No, de los tres que están acá, el que está hasta el fondo es Felipe Ángel. No, de los tres que están hasta ese es Ángeles. Ese es Ángeles. Y el consejo de guerra decide pasarlo como pasarlo. Pero eso fue decisión de Carranza. Y entonces aquí los periódicos locales dan la nota. Aquí está, conseguir el cadáver una foto del cadáver de Ángeles. Ahí está. Y allá están los funerales. Es interesante que se formó un grupo de señoras de Chihuahua, porque allá fue el principio. O sea, lo agarraron en el sur de Chihuahua y de ahí lo trasladaron hasta la capital, hasta el norte. Y en la capital fue donde fue el Consejo de Guerra. Y entonces un grupo de mujeres de allá se organizó para pedir que no lo fueran a fusilar. No les hicieron caso. La dirigente de ese grupo de mujeres se apellidaba Revilla. Y el gobernador del estado ordenó que no pusieran moños negros, que no se hiciera culto. Y la señora Revilla dijo, yo en mi casa mando. Y si al general Ángeles lo acusan de ser villista, de apoyar a Villa, dígale al gobernador que yo soy Revilla. Así porque así se apellidaba. Aquí está, como unos 20 años después, trasladaron los restos del general Ángeles de Chihuahua a Pachuca, pasando por lugares emblemáticos en los cuales él había participado en acciones de guerra, que Torreón, que Zacatecas, que así. Y esto fue algo muy emotivo. Mientras que la foto que está al lado derecha es de hace como unos 2 años, que trajeron los restos de Clarita Krause, que estaban en Estados Unidos, para reunirse con los restos de Felipe Ángeles en Pachuca. Ahí está, en el Panteón Civil de Pachuca. Ahora nos vamos al siguiente. Bueno, esta es una belleza. Este es en el Cerro de la Bufa. Quien está en primer plano, en la primera imagen, es Ángeles, y quien está acá abajo es Pancho Villa. Y el otro personaje que está allá mismo, es una estatua ecuestre, es Pánfilo Matera. Cuando vayan por allá, vayan. Ok. Miren, en el consejo de guerra que les dije que le hicieron a Ángeles, una parte de la defensa la hizo él, no quiso tener abogado. Y entonces él mismo condujo la defensa. El texto se conoce de lo que él decía, cómo argumentaba y demás. Es una belleza, se lo recomiendo. Una parte del discurso dice esto, que quise que lo tuvieran. Dice, Ángeles es un matemático. Matemático me decían unos, matemático me decían otros. Y esa palabra, matemático, se convirtió en mi obsesión, en mi pesadilla. Parecía que querían significar que yo era un viejo sabio de gafas negras, encorvado y cubierto con una bata negra amplia. Matemático, me decían. No me consideraban apto para montar a caballo, ni
para dedicarme a la gimnasia militar. Yo era un matemático y nada más. Después les dio por llamarme artillero. Yo era solamente un artillero, no un oficial, ni un matemático, y no podía hacer otra cosa. Es una belleza, es muy bonita la prosa del general, su estilo de escribir. Porque realmente también de lo que lo acusaban era que era el presidente de la República nombrado por Pancho Villa. Bueno, una de las primeras cosas que me enteré es que en algún momento de su vida, desde este periodo de 1890 a 1907, es que sustituyó en el colegio militar a don Eduardo Prado en el curso de mecánica analítica. Eduardo Prado había publicado un libro, este libro, en 1898, si mal no recuerdo. Aquí está. Y este es el libro de texto que llevaban los estudiantes del colegio militar. Y resulta que don Eduardo Prado, que era el titular de la materia, se enfermó y recomendó a Felipe Ángeles para que lo sustituyera en este curso. Y entonces yo me di a la tarea, pues, como le gusta uno averiguar cosas, y conseguí. Es una edición facsimilar que hizo el Politécnico hace unos más de 10 años. Y entonces me di a la tarea de revisar con cuidado el contenido del libro. Así, al azar, miren, de matemáticas, así rápido, vean, están aquí cerquita, a ver. Sistemas de ecuaciones diferenciales, por cierto. O sea, alguien que da un curso basado en este libro debe necesariamente saber matemáticas. Bueno, Felipe Ángeles sabía el nivel de matemáticas como para dar este curso. Desde el punto de vista matemático es un libro muy cargado de matemáticas, que en mi opinión en nada desmerece al libro de mecánica analítica de Joseph Louis de Lagrange. Por ahí le tomé foto a una página de este libro, que los que estudian física, o no importa que no estudien física, pero que sepan matemáticas, es básicamente, piensen en una función de R en R3, piensen en un campo vectorial, función de R3 a R3, y piensen en el trabajo que desarrolla la fuerza F para trasladar al objeto desde el punto RA a RB. Ese, como bien sabemos en nuestros cursos de cálculo, es la integral de línea del campo vectorial evaluado en a lo largo de la curva, punto el vector tangente a la curva. Esta misma expresión se puede pintar de otra manera. Si uno hace un cambio de variable, si uno hace la integración por cambio de variable, en vez de esta integral, uno la transforma en la integral desde R de A hasta R de B, así. Y si lo pongo explícitamente, esto no es más que F1 de X más F2 de Y más F3 de Z. Y si uno supone que el campo vectorial es gradiente, como los eléctricos, como los gravitatorios, esto no es más que la integral desde R de A R de B. Si el campo es gradiente, esto no es más que la diferencial de la función de la que F es gradiente. Y esto no es más que U evaluado en R de B menos U evaluado en R de A. ¿Verdad? Chingo, pues ahí está. Veanlo con detalle. ¿Verdad que sí? Y en el integrando aparece una unoforma, como se llama ahora. Es la expresión que está ahí. Si uno lo pone explícitamente, lo que está en el integrando, siendo el campo gradiente, que es lo que está dicho acá. ¿Se fijan? 1898. Los cursos del general eran pues por ahí, un poquito después. Quise hacer esto así rapidísimo.
rapidísimo para que vean, ¿no? Como que el nivel de matemáticas que Ángeles tenía era destacado. La siguiente. Y en cuanto a balística, como les dije, básicamente son dos niveles, la balística interna, la balística externa. Hizo en los dos ámbitos contribuciones y redactó artículos dirigidos a sus estudiantes, notas, etc. Siguiente. Aquí están estos dos artículos. ¿Cómo andamos el tiempo? 1:48. Miren, a ver, les digo en 3 palabras, ¿sale? A ver, fíjense, lo usual es que los físicos digan y digan mucho acerca de la trayectoria de un proyectil cuando no hay fricción, ¿verdad? Y digan mucho. Y digan un poco menos cuando sí hay fricción. Resulta que cuando hay fricción, esto así es, las fuerzas de fricción se oponen al movimiento. Y entonces las fuerzas de fricción dependen de la velocidad que lleve el objeto que se mueve. Una primera aproximación, supongamos que la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Realmente puede ser no lineal. Entonces, el caso sin fricción se pueden decir muchas cosas. Se puede decir explícitamente cuál es la trayectoria del proyectil, como una curva paramétrica dada por la expresión 3.2, que desparametrizada conduce a la versión cartesiana de la parábola, la de siempre, de la cual puede uno calcular cuál es el alcance máximo en el sentido horizontal, cuál es la altura máxima, etcétera, etcétera. Y se pueden calcular explícitamente. Sí, ahí está la fórmula de la parábola, trayectoria del proyectil por curva cartesiana. Pero después, si uno hace los siguientes cambios, si uno cambia, dada la magnitud de velocidad con la que sale el proyectil, y cambia uno el ángulo con la que se lanza, y el ángulo va desde 0 hasta pi, cada vez tiene uno para cada ángulo una parábola como posible trayectoria. Resulta que ese conjunto de parábolas están contenidas a su vez en una región limitada por el piso y una parábola que las contiene a todas. Esa parábola resulta que es la envolvente de todas las parábolas. Y ahí está. ¿Seguimos? Eso quiere decir que la región limitada por la envolvente y el piso son, cualquier punto que esté ahí es alcanzable por un cañón. Es blanco, puede ser blanco. Los que estén fuera de ahí no. ¿Vale? Después, este otro resultado me parece muy bonito. Fíjense en los máximos de todas las parábolas posibles, dada una velocidad, una magnitud de velocidad. Fíjense en los puntos máximos de todas las parábolas. ¿Qué creen? Esos puntos, todos los máximos no caen donde sea, sino caen exactamente sobre una elipse. Todos. Yo hice el cálculo, por ahí está en el libro con mucho detalle. Ok, nos seguimos rápidamente. Después, vamos hacia la parte externa. Fíjense, en cuanto a ¿cómo se llama? La balística exterior. Una de las cosas que le empezaron a preocupar a Felipe Ángeles fue, dice, bueno, el fabricante de los proyectiles nos dice que todos son iguales, eso dice. Y entonces uno pensaría, si uno le cree al fabricante, pues entonces que la trayectoria que va a seguir cada proyectil sistemáticamente da siempre el mismo blanco. Eso querría decir que entonces tanto las imperfecciones de cada proyectil como los factores que si de momento pasó un vientecillo o que si cosas de ese estilo no afectan esencialmente según ese razonamiento y siempre dan el mismo proyectil. Y ya me dicen no, hay errores que se cometen de forma sistemática tanto por el fabricante como factores externos que afecten.
Entonces uno se pregunta, realmente más que un punto donde sistemáticamente hace blanco los proyectiles, es una nube de puntos alrededor de uno central, que sería el ideal. Y entonces él se pregunta, ¿y cómo se distribuyen los puntos blancos alrededor del punto central donde hacen blanco los proyectiles? ¿Y qué creen? Pues ahí incorpora la probabilidad para estudiar la distribución de los puntos blancos. Y lo hace de forma bellísima, a mí me encantó. Hace cálculos de la distribución gaussiana, porque es una gaussiana finalmente, una campana. Hace los cálculos numéricos y dice cuál es la probabilidad de que el proyectil le pegue aquí, le pegue acá, le pegue allá o le pegue antes. Y hace los cálculos a mano de la probabilidad. Por ahí lo dijo mucho. Dice, y argumenta, el valor de θ de t, que es la integral de la gaussiana, puede obtenerse, dice Ángeles, por desarrollo de serie, o sea, e a la menos t cuadrada le pone como serie de Taylor, y entonces distribuye la integral, y va haciendo cálculos numéricos de la distribución gaussiana. Después yo hice cálculos aquí, queriendo enriquecer la parte de balística externa, pero se me hace que eso nos lo vamos a saltar. Quien quiera verlo, hice los cálculos. Yo con esto sí, a los que llevan conmigo ecuaciones diferenciales, no creo que no se me van a escapar. Y miren, aquí hice un comparativo entre la trayectoria sin fricción, la roja, y la trayectoria con fricción con la misma velocidad de salida. Vean el efecto de la fricción. Para empezar, la trayectoria ya no es tan simétrica. De hecho, es una parábola achatada. Le dan un sapo por delante. Después, si te pones más repipi, decían los profesores, y supones que la fricción es no lineal de la velocidad. Entonces, esa que está ahí, la trayectoria azul es con fricción proporcional a la velocidad. Pero si te pones más repipi, más quisquilloso, miren, ahí está el comparativo. La azul es el caso ideal, la verde es con fricción proporcional a la velocidad, y la rasante, ¿qué quiere decir? Que la velocidad con la que se lanza el proyectil, la componente horizontal es más grande que la componente vertical. Entonces eso hace que el proyectil siga una trayectoria más pegada a la Tierra. Entonces ahí está el comparativo. Después, el problema del interno y qué pasa con la trayectoria del proyectil dentro del arma. Pues fíjense que, como les dije, el hecho de que el proyectil sea lanzado por el arma es en virtud a una combustión que se lleva a cabo acá adentro. Y entonces, dependiendo del material de combustión, eso determina el empuje que se le da dentro del arma al proyectil. ¿Sale? Entonces, internamente hay que saber de la termodinámica correspondiente no a gases ideales, ¿verdad? Sino a gases reales. Y después hacer uso de la segunda ley de Newton para escribir la ecuación de movimiento que nos dice cómo se mueve el proyectil dentro del arma. Bueno, eso se puede hacer. Eso se puede hacer, lo hizo Ángeles. Seguimos. Y lo que puse aquí, que el general tenía conocimiento de los conceptos y técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias propias de la época. Sabía el proceso de construcción de modelos matemáticos y el papel que juegan las hipótesis en la construcción de modelos. Y entonces, utilizando una ley de gases, pero no ideales, y utilizando la segunda ley de Newton, se deduce la ecuación de movimiento, la 314, que describe la ecuación de movimiento dentro del arma, que como pueden ver, se trata de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no lineal. ¿Por qué? Porque aparece este término. Este es no lineal. Y además, aquí aparece este término, que para U es el desplazamiento del proyectil. Entonces, para U igual a menos Z,
esta ecuación diferencial se reduce a una de primer orden. Es decir, la ecuación diferencial tiene una singularidad, técnicamente así se llama, tiene una singularidad. Y entonces lo que yo hice en el trabajo, aparte de hacer una revisión de lo que hizo Ángeles, que está hecho con mucho cuidado en el libro, para que lo vean, si quieres lo podemos saltar. Y entonces yo me quedé, bueno, aquí está el resumen de lo que hizo Ángeles, que son técnicas, como dirían ahora, como dicen los matemáticos, a la ingeniería. Pero ubíquense, 1890 y tantos. Y entonces lo que obtiene no es la solución de la ecuación diferencial no lineal de segundo orden con una singularidad. Lo que obtiene es lo que se llama una integral de ella. Es una relación entre desplazamiento y velocidad, básicamente, ¿no? Por ahí debe estar el ratito. Por ahí debe estar. Ahí está. Ahí está el desplazamiento en X y B la velocidad. Eso es lo que obtiene Ángeles con sus cálculos a mano y sin computadoras y nada. Entonces, eso lo obtiene. Que vean, es B cuadrada igual, entonces son, para dar una X hay dos B's posibles, ¿no? Entonces eso nos habla de una simetría en el espacio, posición, velocidad. La siguiente. Y dije yo, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, no lineal, con una singularidad. Pues yo por otras razones, hace tiempo yo estudié cosas de esas, ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales con singularidades. Y lo que yo hice hace tiempo era, esa ecuación diferencial de segundo orden se puede escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden con una singularidad. La singularidad no te la quitas en primera instancia, pero resulta que las trayectorias de ese sistema de ecuaciones diferenciales se pueden reparametrizar y escribir otro sistema que no tiene singularidad. Y se puede probar que el sistema con singularidad y el sistema sin singularidad son topológicamente equivalentes en la región donde es de interés. Entonces eso lo hice y felizmente llegué a este que es no singular. Este es el no singular, una vez reparametrizadas las trayectorias del sistema singular, que está ahí arriba. Y entonces me puse a estudiar este, que es un sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineal. No, si fuera lineal, ya no hay nada que decir. Y entonces estudié ese último sistema. Lo hice pues, con las técnicas ya de teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Y entonces se puede hacer el análisis detallado, puntos de equilibrio, qué tipos de puntos de equilibrio, dónde están, de qué parámetros dependen, etc. ¿Seguimos? Ya, ahí está. ¿Le seguimos? Y ya, para concluir, hay muchos resultados ahí. Disculpen ustedes, el tiempo no nos da. Y entonces dibujé el retrato fase en dos regímenes de parámetros. Donde en el horizontal es distancia y en el vertical es velocidad. El sistema tiene dos puntos de equilibrio y las trayectorias se ven como se indica aquí. La parte interpretativa, por ejemplo, en este caso, es para ciertas condiciones iniciales, como que el proyectil se va hacia atrás un poquito. Pero eso dicho en otros términos, el proyectil se va hacia atrás para agarrar vuelo y salir así, y sale disparado. Eso es lo que dice esto. Fíjense, como que se regresa, esta es distancia, recuerden, se regresa hasta cierto lugar, se mantiene casi quieto y después agarra vuelo. Y el vuelo máximo es la velocidad límite, justamente, con la que salta. Y eso, en otras palabras, en otros términos y con otras técnicas, lo hizo Ángeles. Pero yo dije, me pareció bonito incorporar los análisis actuales, modernos, digamos, y contrastarlos con los resultados de Ángeles. Bueno, entonces en la parte técnica ahí quedamos. Y ya nada más para concluir, porque creo que sí, ya estamos a tiempo, ¿verdad? Ya estamos a tiempo. En la parte final, lo que hice en el libro fue una revisión más o menos rápida, no tan exhaustiva, sobre el pensamiento filosófico de Felipe Ángeles y lo que sustentaba su ideología. Yo, en forma resumida, les podría decir que Felipe Ángeles fue un general destacadamente culto, con una filosofía que en términos actuales
se ubicaría como un socialista, pero no socialista marxista, sino lo que se llamaba en su tiempo el socialismo evolutivo, que básicamente era un tipo de socialismo que propugnaba por el bienestar social, sin abolir la propiedad privada. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. Y desde esa filosofía también Felipe Ángeles hizo reflexiones interesantes sobre el papel que debería jugar el Estado en la educación de los niños y jóvenes. Y él, por ahí lo propuse, pero ya no tengo de ver en detalle, dice que no debe dejarse en manos de los padres, solo de los padres, tampoco de los directivos de instituciones de educación privada, la educación de los niños, que esa debe ser en parte responsabilidad de un Estado, para no permitir que la plastilina moldeable de los niños sea llevada por otros caminos. Lo dice en palabras muy bonitas, pero por ahí lo cité. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Eso se los comento porque cuando se dio la discusión de los libros de texto hace unos 3 años, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué tanto se les fueron a la yugular? Padres de familia, la sociedad de padres de familia, y el clero, y ¿se acuerdan? Y entonces dije, pues yo voy a escribir algo de lo que dijo Ángeles sobre el papel que debería jugar el Estado en la educación de los niños. Y entonces fue mi inspiración para sacar un artículo sobre el papel del Estado en la educación, dicho por Ángeles hace más de un siglo. Dije, ¿qué no les dará vergüenza ser tan retrógradas? Me llamó mucho la atención. Entonces, a ver, si quieres hasta el último, nos vamos a quizás las últimas citas y con eso termino. Más. Ahí está lo que subiste a más. ¿Ya es la última? Miren, aquí está lo que les decía. Dice, cita de Ángeles: fundado o no el temor de que algunas escuelas particulares se apoderen los maestros de la cera blanca de las almas infantiles para modelarla adecuadamente a bastardas y egoístas intenciones, me parece indispensable la inspección en ellas de delegados de la comunidad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, él le da un papel muy importante al papel que puede jugar la comunidad en el proceso de educación de los niños. Textual, no estoy inventando, no más cito. Y bueno, realmente esta última parte, sobre todo, en general fue medio esquemático, pues, en particular esta última parte, que me parece que hay que ponerle más lupa, pero pues no da tiempo como para hacerlo todo. Y entonces espero yo que con esta panorámica que les presenté, les dé la inquietud, la curiosidad, la motivación, para que bajen el libro del INERM de forma gratuita y lo vayan leyendo. ¿Sí? Como tienen la preparación de física y matemáticas, pues no van a tener problema, porque para otros públicos he dicho, si quieren quiten el capítulo 3 y lean, complementen. En su caso, en el caso de ustedes, no. 3 también. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haberlos motivado. Si hay algún comentario o pregunta, pues... Esa primera cita también está muy buena. Todos sus escritos son un poema. Escribía muy bien. Realmente, por ahí hay otra que dice: la guerra no es el fin, la revolución no es el fin, son los medios para hacer de los hombres hombres verdaderos. Algo así por ahí también dice. No, escribía de una forma elegante, fina. No era el barbaján que andaba metido en la guerra. Era un personaje con preparación filosófica, humanista. Tuvo enfrentamientos muy serios con Villa, porque Villa agarraba enemigos y ajusílenlos, decía Villa, ¿no? Y ya les decía, no, mi general,
tenemos que hacerles un juicio y ver las condiciones. Y en una de esas le dice Villa a Ángeles: oye, general, a usted es el único general que le permito que me contradiga. Así está reproducido el texto de esa conversación aquí. Me lo encontré y se me hizo muy bonito porque incluso con Villa tuvo enfrentamientos serios. Y reproduje ese diálogo. Que entonces Villa decía que no, a Madero le faltaron pantalones, por eso no me sacó de la clase o algo así. Y le contesta Ángeles: no, el presidente Madero estaba siguiendo la legislación y no era cuestión de que el presidente la saque, sino había que seguir un procedimiento. Y le da sus razones a Ángeles a mí. Muy interesante, ¿eh? Lo recomiendo mucho. Bueno, y es gratuito. De historia y de matemáticas. Deberías dar clases de historia. Sí, muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Juan. Lo que dice Juan tiene toda la razón del mundo. La cita anterior dice: un punto que bien pudiera ser de matiz, conviene comentarlo aquí. Cuando en relación a que todos, incluidos los científicos, tenemos una fe, Ángeles escribió: todo el mundo tiene una religión, todo el mundo tiene una fe. En las ciencias adquiere una nueva fe, la fe en que la labor científica va descubriendo una a una las leyes que rigen al mundo y alivia a la humanidad de sus dolores. Y una religión, el amor a la humanidad. Es una belleza. Yo discrepo ligeramente con Ángeles. No es que los científicos tengamos una religión. Los científicos creemos en lo que deducimos, en lo que concluimos, siempre y cuando los razonamientos que usemos sean reproducibles, que las cosas sean medibles, que no tenga sentido. Y no es cuestión de religión. Deben ser reproducibles, verificables, y entonces ya las creemos. No es cuestión de fe. Ahí yo lo escribí en el libro y así lo dije: me permito discrepar con el general Ángeles y doy mi razón. Pero es interesante lo que dice.